nuestro primer equipo, que está conformado por Eneida Ávila, Virginia Chirino, y lamentablemente en este momento no está Bexabe Piña, que está acompañando a la bellísima al CDI. Ojalá Dios quiera no tenga nada de riesgo, sino que sea algo leve, si Dios quiere la vida. Bueno, antes de comenzar la pequeña exposición que vamos a tener, yo desde la mañana que me levanté estaba orando mucho al Señor, no solamente por mí, sino por cada uno de ustedes, ¿ya? Para que nos dé la luz y la sabiduría de aflorar todo ese conocimiento que nosotros tenemos por la experiencia académica durante los años que nos hemos formado. Y eso es muy importante. Y leí este libro de La culpa de la vaca, y hay un pequeño texto que me gustó muchísimo, que siempre lo he utilizado en la misión Sucre y en otras partes, que tiene que ver con lo siguiente. Un grupo de ranas viajaba por el bosque, cuando de repente dos de ellas cayeron en un pozo muy profundo. Las demás se reunieron alrededor del agujero y, cuando vieron lo hondo que era, le dijeron a las caídas que, para efectos prácticos, debían darse por muertos. Sin embargo, ellas seguían tratando de salir del hoyo con toda su fuerza. Las otras les decían que esos esfuerzos eran inútiles. Finalmente, una de las ranas atendió a lo que los demás decían, se dio por vencida y murió. La otra continuó saltando con tanto esfuerzo como le era posible. La multitud le gritaba que era inútil, pero la rana seguía saltando cada vez con más fuerza, hasta que finalmente salió del hoyo. Las otras le preguntaron, ¿no escuchabas lo que te decíamos? La ranita le explicó, es que soy sorda. Y creía que las demás estaban animando desde el borde a esforzarse más y más para salir del hueco. Dice el autor que la palabra tiene poder de vida y muerte. Una voz de aliento a alguien que se siente desanimado puede ayudarle a determinar el día, mientras que una palabra negativa puede acabar por destruirlo. Cualquiera puede decir palabras que roben a los demás el espíritu, que les permite seguir la lucha en medio de tiempos difíciles. Tengamos cuidado con lo que decimos, pero sobre todo con lo que escuchamos. Ahora, termino con esto. ¿Cuántas veces a nosotros nos han dicho cuestiones negativas cuando tú emprendes un proyecto? Mis hermanos en Cristo, ¿cuántas personas nos han dicho a nosotros de qué vale hacer esa maestría? ¿De qué vale tú seguir preparándose si hoy en día, e inclusive con lo último que hemos visto de la consulta, se está tergiversando cuestiones que realmente no son? Porque yo estaba hablando con el profesor Marco Higuera y no es como muchas personas dicen. Y dicen por ahí, ¿de qué vale realmente hacer esta maestría? Pues nosotros tenemos que hacer como la ranita sorda, ¿verdad? Porque Dios, infinitamente bueno, nos dio la posibilidad y el privilegio para estar aquí haciendo esa maestría. Y que conforme nosotros nos estamos esforzando, también los profesores se están esforzando de venir de tan lejos, dejar su esposa, su familia, para estar aquí los fines de semana. Y eso hay que agradecerlo, como le agradecemos a Dios este momento. ¿Oyeron? Y como dice el apóstol San Pablo, todo lo puedo en aquel que nos fortalece, que es Jesucristo. Ok. Voy a comenzar entonces con, según la estructura que tenemos por ahí, que es el título del proyecto, tiene que ver con los factores que inciden en la deserción escolar en los adolescentes del Liceo Nacional 28 de Febrero, ubicado en la parroquia Santa Cruz de Uperal, del municipio Unión del estado Falcón. El objetivo general tiene que ver con analizar los factores que inciden en la deserción escolar en los adolescentes en el Liceo Nacional 28 de Febrero, Santa Cruz de Uperal, estado Falcón. Y tomamos
el equipo 3 objetivos específicos, como son describir los factores de la deserción escolar, identificar los factores que producen la deserción escolar y, por último, analizar los factores que afectan la deserción escolar. Bueno, comenzando con el planteamiento del problema, es lo siguiente, en referencia a la educación. Para todos nosotros, como seres humanos, lo importante es una educación de calidad. Venezuela, aunque se debate hoy en día en terribles momentos difíciles, hoy más que nunca nosotros debemos luchar, debemos perseverar en buscar a través del conocimiento y a través de la formación de las grandes universidades que Dios nos da la oportunidad para formarnos. Primero por nosotros, para elevar nuestra calidad de vida y a nivel profesional crecer más como personas. Y así contribuir con el desarrollo de nuestra familia, en nuestro propio personalidad y también con nuestros hijos. Pero también con todo eso nosotros vamos contribuyendo a formar la sociedad que realmente se está exigiendo día a día. La educación es importantísima para la formación integral del ser humano. No existe otra forma. Es a través de una verdadera educación. ¿Qué he criticado yo constructivamente a este gobierno revolucionario del 98 para acá? Que si bien es cierto que en el año 1989 hubo una gran masificación de la educación y llevó una escuela a cada rincón, por lo más recóndito de la geografía nacional, llevó una escuela. Pero ¿qué hizo la educación bolivariana? Perfeccionó de alguna u otra forma a través de la tecnología. Y hoy en día nosotros, gracias a Dios, a través de la educación bolivariana tenemos en los 335 municipios un infocentro que no existía en Venezuela. Y por más apartado que estemos, por decirte, en el Amazonas, donde están nuestros indígenas, ahí existe un infocentro. Y ahí la oportunidad de formarse, de ubicar conocimiento. Porque nosotros vulgarmente debemos ser como aquellos ratones de biblioteca para formarnos. Eso es importantísimo. Por otro lado, dice Piaget, en este particular, y lo voy a leer textualmente, dice Piaget en referencia a la educación, que es forjar individuos capaces de una autonomía intelectual y moral y que respeten esa autonomía del prójimo en virtud precisamente de las reglas de la reciprocidad. En la medida que el hombre se prepara, se forma, en esa misma medida contribuye con una familia a lograr la sociedad que tanto nosotros soñamos, una sociedad igual, pero ojo, a través de una verdadera formación. Y nosotros como educadores somos los primeros en ser las personas críticas en todos los aspectos. Ayer decía, por ejemplo, el profesor Aristóbulo Ramos, que hoy nosotros los educadores tenemos un gran papel de ser personas críticas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se están sacando una serie de ediciones de libros donde se está como tergiversando la realidad histórica. Y nosotros, que somos especialistas en historia y geografía, debemos ser muy cautos en ese particular y ser muy críticos. Por eso es que dicen por allí, después que tú cierras la puerta en el salón, el dueño, el director, el coordinador, el docente, eres tú. Eso es importante, porque nosotros estamos para formar y no deformar. Y eso es importantísimo. También se habla de un derecho natural, no un privilegio como tal, sino un derecho. Y eso así lo dice Zambrano 2004, en su página 236, que habla de educación como un derecho. El derecho a alcanzar el máximo desarrollo posible de la energía y características de la personalidad, de forma que toda persona pueda disfrutar de la vida personal y social de forma más integrada y plena posible. Es por ello que la educación lleva implícito el conocimiento, pero ojo, un verdadero conocimiento que lo ayude a él a descubrir realmente. Me recuerdo en este momento quizás la anécdota de un escultor que estaba esculpiendo una piedra y pasó un niñito el primer día
El escultor siguió esculpiendo la piedra. Semana siguiente volvió a pasar el niño. Y como a las 4 o 5 semanas aproximadamente, el escultor esculpió de esa piedra tosca, ¿verdad?, un gran caballo que tenía como una especie de forma como de volar. Y el niñito le preguntó, ¿cómo sabía él que en medio de la piedra existía ese caballo tan hermoso? ¿Cuál es el significado? Que nosotros somos los escultores, nosotros somos los arquitectos, y que vamos a tratar de pulir ese diamante que está dentro de esos niños para transformar la sociedad que nosotros queremos. Por eso es que yo creo realmente en una verdadera formación, en una verdadera educación, pero depende de nosotros, de cada uno de nosotros. Por eso es que la educación, y lo digo mucho, una profesora que yo admiro muchísimo, que es la profesora Neida Rondón. Hermanos, si nosotros no servimos para educadores, vámonos a la finca, vámonos a sembrar tomate, lo que sea. Pero la educación es un apostolado. Yo no he visto el primer educador millonario, es un apostolado. Y en la medida que nosotros vamos esculpiendo esa obra de arte, que está como ese diamante para pulir, en un futuro, nuestra comunidad, nuestra región y Venezuela serán lo que nosotros soñamos. Y lo decía, creo, si no me equivoco, y le pido al profesor que me corría, creo que fue Luis Bertán Pietro Figueroa, creo que fue quien habló, que las sociedades van hacia donde quieren los maestros. Algo hablaba así él, en ese aspecto. Entonces tenemos un apostolado, tenemos una gran responsabilidad como docente, que es muy importante tomar en cuenta. Otra cosa importante, nosotros que tenemos una carta magna que fue reformada en el año 1999, está inscrita en el artículo 102, donde nos habla a cada uno de nosotros de la importancia que tiene el Estado en función de la educación, para que se pueda lograr un ciudadano crítico, y el Estado le dará las herramientas para que esa persona pueda tener esa verdadera educación. Por otro lado, tenemos también la Ley Orgánica de Educación de agosto del 2012, donde habla en el artículo 4 lo siguiente, sobre el derecho humano de la educación, que es importantísimo. Un derecho humano y deber social, fundamental, orientado al desarrollo del potencial creativo de cada ser humano, en condiciones históricamente determinadas, constituye el eje central de la creación, transmisión y reproducción de las diversas manifestaciones y valores culturales, invenciones, expresiones, representaciones y características propias para apreciar, asumir y transformar la realidad. El Estado asume la educación como proceso esencial para promover, fortalecer y difundir los valores culturales de la venezolanidad. Eso lo dice el artículo 4 de la Ley Orgánica de Educación. No obstante, también nos preocupa el bajo rendimiento escolar en nuestra institución, la persecución y el tema que nosotros estamos planteando, como es la deserción escolar, como uno de los riesgos graves de la sociedad. Me pregunto, y lo hago como especie de una interpelación: ¿dónde estamos nosotros cuando nuestra sociedad se está perdiendo? Como dicen por ahí, que de hecho no se pierde porque eso están ahí, los valores por un lado, y vemos como en nuestra comunidad hay una serie de flagelos negativos que lamentablemente están como arrastrando a la juventud. Y me pregunto, y le pregunto a todos, ¿dónde estamos nosotros los educadores? ¿Dónde están las instituciones? ¿Dónde está la rectoría realmente?